Hola, continuamos con nuestros vídeos de resolución de problemas de selectividad de física de segundo de bachillerato. Estamos con el bloque 3, ondas y óptica, y en concreto con el tema de óptica geométrica. En los vídeos anteriores resolvimos algunos problemas sobre espejos y ahora vamos a resolver problemas sobre lentes. Es nuestro primer vídeo sobre lentes, así que vamos a resolver dos problemas, uno de cada tipo de lente y de lente delgada, y luego un problema interesante sobre lentes. En este problema nos dice: calcula las posiciones y tamaños de las imágenes dadas por la lente de la figura de los dos objetos O1 y O2, ambos de altura 1 centímetro. ¿Vale? Nos dan ahí las imágenes, en la imagen nos dan las posiciones y los datos. Entonces, sabemos que S1 es menos 30 centímetros, que S2 es menos 15 centímetros por los criterios de signos, y F y F', que son el foco objeto y el foco imagen, equidistan de la lente delgada, que en este caso es una lente convergente por la información del dibujo, por el dibujo de las flechas, y por la disposición evidentemente de los focos, porque si el foco objeto está a la izquierda y el foco imagen a la derecha, es una lente convergente. La focal imagen vale 20 centímetros. Bueno, pues para calcular las imágenes de los distintos objetos, vamos a aplicar la ecuación de las lentes, que sabemos que es 1 partido S' menos 1 partido por S igual a 1 partido F'. Para el objeto 1 tendríamos 1 partido S' menos 1 partido S'1 menos 30 tiene que ser igual a 1 partido por 20. Entonces 1 partido S1 va a ser igual a 1 partido por 20 menos 1 partido por 30. S'. Si resolvemos esta operación de aquí con la calculadora, y dividimos, nos sale que S1' es igual a 60 centímetros. Vamos a ver qué ocurre con el objeto 2. El objeto 2 tenemos S'2 menos 1 partido menos 15 tiene que ser igual a 1 partido por 20. S'2 va a ser igual a 1 partido por 20 menos 1 partido por 15. S'2, si aplicamos la calculadora, el resultado es menos 60. Menos 60 centímetros. Bien, como buen problema de óptica, vamos a analizar los resultados obtenidos. Fijaos que tenemos que ambas imágenes se forman a 60 centímetros de la lente, solo que la imagen del objeto 1 se forma en la zona derecha de la lente, mientras que el objeto 2 forma su imagen a la izquierda de la lente. Por eso sale positiva y negativa. Vamos a ver los tamaños. Para el objeto 1 se puede obtener fácilmente porque el aumento lateral, que es I' partido por I, 1, 1, va a ser igual
S'1 partido por S1 para el caso de la lente delgada. S'1 es 60 partido por S1, que es menos 30. Y el aumento lateral es menos 2. Entonces, I'1 va a ser igual. Como I'1 nos dicen que vale 1 centímetro, menos 2 centímetros. Luego va a ser una imagen invertida. Y el tamaño para el objeto 2 el aumento lateral 2 va a ser igual a S'2 partido S2 menos 60 partido por menos 15, que va a ser igual a 4. Ahora es positivo y I'2 es igual a 4 centímetros. Luego la imagen del objeto 2 es derecha, está derecha con respecto al objeto. Como vemos, al igual que los problemas, digamos, sencillos de aplicación directa de los espejos, en el caso de las lentes, utilizamos la ecuación de las lentes y resolvemos tanto la posición del objeto como de la imagen, indistintamente. Y para obtener el tamaño, aplicamos el aumento lateral, que como bien sabemos, para el caso de las lentes, pues queda de esta manera, que conociendo las distancias, pues se puede deducir. También nos pide el ejercicio que comprobemos gráficamente los resultados. Muy bien. Vamos a comprobar para el objeto 1 de manera rápida y sencilla. El objeto 1 está más allá del foco. Entonces, un rayo que pase paralelo al eje óptico pasará por F' y un rayo que pase por el foco objeto, en línea recta por favor, más o menos, saldrá paralelo al eje óptico. Estamos aplicando los principios de los focos. El punto de corte de intersección de ambos rayos nos proporciona el lugar, nos indica el lugar de la imagen. Ahí está I', ahí está I, que como vemos cumple con las condiciones que nos proporcionan las consideraciones analíticas. Por un lado, que va a estar la imagen a la derecha y por otro lado, que va a estar invertida. En el caso del objeto 2, tendríamos un objeto que se dispone entre el foco y la lente, igual un rayo paralelo al eje óptico. A ver si nos sale la imagen bien porque hemos quedado con poco espacio para pasar paralelo. Y ahora el problema que tenemos es que el rayo, para que pase por el foco objeto, no nos va a proporcionar gran cosa. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo que hacemos es que hacemos pasar un rayo por el centro de la lente, que cumple con las condiciones de que no se desvía.
lo que pasa por el centro. Y ahora, las prolongaciones de dichos rayos me van a proporcionar la imagen. Evidentemente con regla esto sale mucho mejor. Nos proporciona una imagen que, como vemos, está a la izquierda de la lente y que es derecha y mayor que el objeto. ¿De acuerdo? Es una imagen virtual, mientras que antes teníamos una imagen real. Esto viene muy bien conocer para ello la formación de imágenes tanto en espejos como en lentes, porque así se puede ver fácilmente el tipo de imagen que se va a formar. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasemos al siguiente problema. Este problema nos dice: la lente delgada divergente de la figura tiene una focal imagen f' de menos 10 centímetros. El objeto O de 5 centímetros de altura está situado a 15 centímetros de la lente. Calcula la posición y el tamaño de la imagen y de nuevo hay una comprobación gráfica de los resultados. Bien, es un problema similar al anterior, solo que ahora tenemos una lente divergente, como podemos comprobar. Y se observa porque los focos están invertidos. El foco imagen está a la izquierda y el foco objeto está a la derecha. Volvemos a aplicar. Bueno, vamos a escribir primero los datos. Sabemos que S es menos 15 centímetros, S' hay que calcularlo, y I es 5 centímetros, y F' ahora es menos 10 centímetros. Aplicando la ecuación de las lentes delgadas, 1 partido S' menos 1 partido por S igual a 1 partido F', sustituimos Fijaos que, aunque la ecuación es la misma, sea la lente convergente o divergente, el hecho de que la focal, imagen y objeto se intercambien entre una lente convergente y una divergente provoca un cambio en el criterio de signos y por lo tanto ya la ecuación, digamos, engulle la información de que estamos en una lente divergente. Si no, las matemáticas no tienen otra forma. Recordemos siempre que las matemáticas son un lenguaje que utiliza la física para intentar expresar una descripción del mundo, pero las matemáticas por sí solas no pueden describir nada. Ahí es donde está la interpretación, digamos, una interpretación correcta, minuciosa. No hablamos de una interpretación como si esto fuera relativo, ni mucho menos. Bien, vamos a resolver. 1 partido S' va a ser igual a 1 partido por 15 menos 1 partido por 10. Y S' va a salir menos 30. Un momento, que me equivoco aquí en el signo. Decía yo que me estaba saliendo un resultado un poco extraño. Menos 1 partido por 15 menos 1 partido por 10. S' sale menos 6 centímetros. Esto sí tiene más sentido. ¿Vale? Cuidado con los signos, fijaos que basta pararse un momento a hablar, a pensar en otra cosa para equivocarse. Como vemos, la imagen se va a formar a la izquierda de la lente, delante de la lente. Vamos a ver el tamaño. Para el tamaño utilizamos nuestra relación, pero como tenemos S' partido por S, directamente podemos extraer el aumento lateral
S' es menos 6, S es menos 15, por lo tanto sale 0,4. Y prima, por tanto, es 0,4 por I, que es 5, que es 2 centímetros. Luego, la imagen va a ser más pequeña que el objeto, pero van a estar ambos derechos, en la misma, apuntando hacia arriba, ¿no? Vamos a hacer esa comprobación gráfica para ver así cómo se trabaja con una lente divergente. Fijaos que hemos puesto F' a la izquierda, F, el objeto, y en principio es lo mismo. Un rayo paralelo al eje óptico va a pasar por el foco imagen. Lo que ocurre es que como el foco imagen está a la izquierda, lo que va a pasar es la prolongación, digamos. Igualmente, un rayo que pase por el foco objeto saldría paralelo al eje óptico. No me interesa ese rayo, voy a coger el rayo que pasa por el centro de la lente, que pasa sin desviarse. Como siempre, esta forma de dibujar, a ver si me la acepta. Hombre, ahora ha salido muy bien. La imagen va a estar justamente aquí. Y es una imagen virtual. Porque aunque tenga un rayo real, como otro rayo del que se forma la imagen es virtual, es una prolongación de un rayo real, la imagen es virtual, derecha y menor que el objeto. Ahora vamos a resolver el último problema, que aunque parece sencillo, tiene un detalle que lo hace muy interesante. Nos dice, se quiere proyectar un objeto de 2,5 centímetros de altura sobre una pantalla situada a 5 metros mediante una lente delgada, de modo que se obtenga una imagen de 1 metro. Calcula la posición de la lente y su potencia. Es decir, es un problema puramente óptico en el que nos proporcionan un objeto y queremos proyectar su imagen en una pantalla mediante una lente. Por lo tanto, hay que encontrar la posición adecuada de la lente para que la imagen se vea tal y como nosotros deseamos que se vea. Vamos a hacer un pequeño esquema para verlo. Tendríamos, por un lado, un objeto que tendría una cierta altura y una pantalla donde queremos que se proyecte la imagen. Entre medias vamos a colocar una lente. Sabemos que esta distancia son 5 metros, o lo que es lo mismo, 500 centímetros. Esto es I, y aquí vamos a colocar una lente. Imaginemos que colocamos la lente, pues, aquí, por ejemplo. La primera pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué tipo de lente tendríamos que utilizar? Vale, pues lo mejor es hacer un pequeño esquema, un pequeño dibujo y visualizar qué lente sería la más adecuada. Tenemos lentes delgadas, convergente o divergente. Si yo trazo una lente
un pequeño trazado de rayos y me pregunto, digo, venga, pues vamos a pensar en una lente divergente o convergente. Pues yo sé que una lente convergente me puedo encontrar en varias situaciones. Puedo tener que mi objeto esté situado antes del foco o después del foco. En el primer caso, antes del foco, pues yo sé que voy a obtener una imagen invertida, real, y más allá de la lente. Sin embargo, si me coloco entre la focal y la lente, la imagen que voy a obtener va a ser virtual y por detrás, ¿no?, del objeto. Por lo tanto, de entrada ya sé que mi objeto va a tener que estar por detrás del foco objeto si queremos construir una imagen de nuestro objeto en una pantalla y entre medias tener una lente. Si fuera convergente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tendríamos que optar por el objeto en esta situación. Podríamos pensar, bueno, ¿y si cogemos una lente divergente? El caso de una lente divergente, pues la situación rápidamente se ve que no es factible el uso de una lente divergente por el simple hecho de que si yo coloco un objeto, yo voy a querer que se forme la imagen, se me va a formar ahí, e igualmente si coloco el objeto entre el foco imagen y la lente, también se me va a generar la imagen, en la misma disposición. Por lo tanto, no tiene sentido el uso de una lente divergente. Por lo tanto, ya sabemos que la lente que vamos a usar es la convergente. Parece que estamos dando mucho rodeo, pero en el fondo uno tiene que analizar, para eso están los trazados de rayos, qué tipo de lentes o en qué situaciones estamos barajando nuestro problema. Porque al final es un problema que no, prácticamente se empieza desde cero. Por lo tanto, se nos va a generar ahí nuestra imagen y' con un objeto con una lente convergente, y hemos visto en el trazado de rayos que ese tamaño va a ser negativo, porque va a ser una imagen invertida. Luego y' nos dicen que tiene una imagen de 1 metro y va a ser en realidad menos 100 centímetros, ¿no?, por el criterio de signos. Bien, si ahora dijéramos, bueno, pues vamos a ver cómo calculamos la posición exacta de la lente. No tenemos una fórmula que nos indique la posición de la lente, pero sí tenemos una fórmula que nos relaciona las distancias del objeto a la lente y de la lente a la imagen, que es la ecuación de las lentes delgadas. Es decir, 1 partido S' menos 1 partido por S igual a 1 partido por F'. Si pensamos utilizar esta fórmula, no disponemos de información relativa de las distancias entre el objeto y la lente o la imagen y la lente. Solamente tenemos las distancias entre objeto e imagen. Por lo tanto, la fórmula de la ecuación de las lentes no la podemos utilizar de manera satisfactoria. Tenemos otra fórmula, que es la del aumento lateral. Veremos a ver si esta nos vale. Beta' es I' partido por I, que sería igual a menos 100 partido por 2,5, que esto es igual a menos 40. Y sabemos que el aumento lateral se relaciona no solamente con los tamaños, sino con las distancias del objeto y la imagen a la lente. N por S' es igual a N' por S. En el caso de las lentes delgadas tenemos el mismo medio. Luego se nos queda esto, menos 40 es igual a S' partido por S, o lo que es lo mismo, S' va a ser igual a menos 40 por S. Esto ya sí es una relación interesante, porque nos
proporciona una relación entre las distancias. ¿Dónde vamos a encontrar otra ecuación o otra fórmula? Pues evidentemente vamos a tener que recurrir al esquema que tenemos aquí dibujado. Sabemos las distancias entre el objeto y la imagen y la lente está entre medias. La lente de alguna forma divide esta distancia, los 5 metros, en dos espacios. Un primer espacio y un segundo espacio. El primero sabemos que es S y un segundo espacio que sabemos que es S', que son las distancias. Y podríamos decir rápidamente, pues si 500 es la distancia entre el objeto y la imagen, es evidente que S' sería igual a 500 menos S. Y ya podríamos encontrar otra ecuación que nos proporciona una relación entre las distancias y tendríamos dos ecuaciones totalmente independientes con dos incógnitas, un sistema de ecuaciones a resolver. Hasta aquí todo bien, salvo por un detalle. Y este detalle tiene que ver con el criterio de signos. Si nosotros planteamos este sistema de ecuaciones y decimos, pues S' es igual a menos 40S y S' es igual a 500 menos S, este sistema de ecuaciones tiene un problema, y es que las dos ecuaciones no siguen el mismo criterio de signos para delimitar las distancias. O dicho de otra manera, el sistema de referencia tomado para construir esta ecuación y para construir esta es diferente, aunque a nosotros a primera vista no nos lo parezca. Ambas incógnitas, S y S', miden distancias. Pero cada ecuación ha sido obtenida siguiendo un sistema de referencia distinto, repercutiendo en la solución del problema. Esta ecuación primera está construida en base al criterio de signos propio de la óptica geométrica. Entonces hemos considerado que el tamaño es negativo, que de la imagen porque está invertida, sabemos que esto sale de esta forma por el criterio de signos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, esta segunda ecuación hemos utilizado, digamos, una herramienta básica de la resolución de ecuaciones, de problemas algebraicos de matemáticas, que decimos, bueno, pues si una distancia 500 es la suma de S más S', pues entonces S' tiene que ser 500 menos S, lo cual es natural. Pero en ese caso, cuando estamos razonando de esta manera, estamos tomando como origen no la posición cero de la lente, que sería nuestra situación inicial típica en óptica geométrica, sino que estás tomando la referencia, por ejemplo, desde aquí. Y estás tomando el tamaño de S hacia, digamos, positivo y S' positivo, cuya suma da 500, cuando eso no es cierto. Porque S representa una distancia medida desde la lente hacia la izquierda. Por lo tanto, en realidad, lo que estamos midiendo cuando decimos
que 500 es S más S', en realidad lo que estamos diciendo es que 500 es menos S más S', para dar sentido a la referencia óptica. ¿Cómo se resuelve entonces este problema cuando nos encontramos con que tenemos que utilizar ecuaciones no propias de la óptica, sino de la geometría? Pues se pueden resolver de dos formas. O eliminamos los criterios de signos de la óptica, resolvemos las ecuaciones como si fueran ecuaciones algebraicas sin signos, digamos las incógnitas no llevan un signo implícito por el propio hecho de ser magnitudes ópticas, o convertimos las ecuaciones algebraicas que surgen de medir distancias sin referencias a la óptica en ecuaciones con los criterios de signos de la óptica. Lo vamos a hacer de las dos maneras. Vamos a ver que el resultado es exactamente el mismo. Primero vamos a hacerlo construyendo un sistema de ecuaciones con independencia del criterio de signos. Resolución con independencia del criterio de signos. En ese caso, tendríamos la primera ecuación, que no cambia en nada, y esta ecuación, S' igual a menos 40S, que debemos modificarla. ¿En qué sentido? Pues que este signo menos nos sobra. Este signo menos existe por el criterio de signo de la óptica geométrica. Sin embargo, en un sistema de ecuaciones en el que estamos midiendo distancias sin atender al criterio de signos de la óptica, es decir, tomando como referencia, por ejemplo, el 0, midiendo distancias hacia la derecha, positivas, S' no puede ser una distancia, una longitud no puede ser menos 40 veces la otra, porque estamos hablando de distancias que son positivas en sí mismas. Por lo tanto, deberíamos reconstruir o reconsiderar el sistema del siguiente modo. En esta circunstancia, resolvemos. Esto ya es independiente del signo. Entonces, 500 menos S tiene que ser igual a 40S por igualación. 500 es igual a 41S y S sale 500 partido entre 41, 12,195 centímetros. ¿Vale? ¿Cuánto vale S'? Entonces, S' es igual a 40 por lo anterior, 487,80 centímetros. Muy bien. ¿Esto es real? ¿Esto es verdad? Es verdad desde el punto de vista de nuestra ecuación. Si nos vamos a la óptica, es evidente que S no puede ser positiva porque está a la izquierda de la lente. Entonces, para dar la información correcta, tendríamos que introducir el signo nosotros ahora, porque sabemos que va con un signo menos. De forma que diríamos que en nuestro caso, S es menos 12,195 centímetros y S' si es positiva, pues 487,80 centímetros. Y ya estaría resuelto. S y S'. Vamos ahora a terminar porque lo que queremos saber es la posición de la lente y su potencia. Es evidente que la lente va a estar o a 12,195 centímetros del objeto o a 487,80 centímetros de
la imagen. ¿Cuál va a ser la potencia de la lente? Pues para calcular la potencia vamos a calcular, sabemos que la potencia es 1 partido f' y que si se mide en metros, pues la focal, la potencia se mide en metros a la menos 1 o en dioptrías, ¿vale? Esas dioptrías de las que nos hablan en la óptica cuando vamos. ¿Cómo podemos obtener ese resultado? Pues ya directamente aplicando la ecuación de las lentes delgadas. Ahora sí, con el criterio de signos adecuado, 1 partido S' es 487,80 menos 1 partido menos 12,195 igual 1 partido F' directamente voy a poner la phi. Entonces, la operación de todo esto lo voy a hacer directamente con la calculadora. Sale 0,0840. Esto es igual a phi. Pero esto serían centímetros a la menos 1. Que normalmente la potencia no se suele expresar así. Hemos dicho que a la metro a la menos 1 o en dioptría. Entonces phi sería igual a 8,40 dioptrías. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a comprobar ahora si resolvemos el problema aplicando a la ecuación, digamos, geométrica, matemática, sin tener en cuenta la óptica, el criterio de signos de la óptica. Resolución aplicando el criterio de signos de la óptica a todas las ecuaciones, no solamente a las ópticas. Teníamos de primeras S' es igual a menos 40S, si no me equivoco, y S' es igual a 500 menos S. Esta sería la situación inicial. Esta primera ecuación es óptica, por lo tanto yo no la tengo que tocar. Lleva su criterio de signos ya implantado. El problema está en la segunda, en esta de aquí. La situación ya es distinta. ¿Por qué es distinta? Porque, como hemos dicho antes, esta ecuación tú la consideras desde una referencia distinta. Desde la referencia que hemos puesto aquí en azul y midiendo hacia la derecha distancias. Como nuestra referencia óptica está justo en medio, en el fondo cuando decimos que S más S' tiene que ser igual a 500, lo que estamos diciendo es que menos S más S' tiene que ser igual a 500. ¿Por qué? Porque S es negativo. Si yo quiero sumar dos cantidades y que me dé 500, las dos cantidades, como yo S sé que es negativo per se, por la disposición óptica, tengo que ponerle un signo menos delante para convertirlo en un valor positivo. Y así, menos S más S' van a sumar 500. Si no, no sumarían nunca 500. Serían menos lo que sea más S' se quedaría por debajo de 500. ¿De acuerdo? De modo que, para aplicar el criterio de signos de la óptica, esta ecuación se convierte, si queréis lo podemos poner así, 500 tiene que ser igual a menos S más S', o lo que es lo mismo, S' tiene que ser igual a 500 más S. Si aplicamos este criterio de signos, por igualación, menos 40S va a ser igual a 500 más S. Al pasar la S al otro miembro nos quedaría menos 41S igual a 500. S va a ser igual a 500 partido por menos 41, que vuelve a dar
menos 12,195. Entonces, S es igual a menos 12,195 centímetros. Fijaos que como hemos aplicado el criterio de signos de la óptica, la S nos sale ya con su signo, y S', como nos ha salido el mismo resultado, ¿para qué vamos a calcular? Sabemos ya directamente que va a salir, bueno, lo podéis hacer, es evidente que va a salir 487,80 centímetros. Y de ahí pues nos saldrá una dioptría de 8,40 para la potencia. Luego, ambos resultados son equivalentes, entonces ambos métodos son igualmente válidos. Ya cada uno estudia o aplica el que más le interese. ¿Mi recomendación? Pues depende del ejercicio. Supongo que habrá ejercicios donde sea más interesante uno u otro por dificultad o ya se verá, ¿vale? Lo que sí es evidente es que no podemos pasar por alto el hecho de que cuando uno en geometría está extrayendo ecuaciones, tiene que tener cuidado en la referencia que toma para medir las distancias. Si no, entonces, al final construye un sistema de ecuaciones donde las incógnitas, o el sistema de ecuaciones en sí, no están refiriéndose al mismo problema, sino que están hablando desde perspectivas distintas. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Creo que ha quedado claro. Dos problemas, digamos, de aplicación directa de las lentes, convergentes y divergentes, y un problema sencillo, porque vemos que lo que es la resolución no tiene problema, es aplicar de nuevo o la ecuación de las lentes o el aumento lateral, pero con el detalle del criterio de signos. En vídeos posteriores profundizaremos sobre este tema.